Buenos días, buenas tardes o buenas noches o la hora que se encuentren viendo este video. Nosotros somos el equipo 5 conformado por su servidor José Antonio, mi compañero Heriberto Yair y mi compañera Grace Soledad. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los escurrimientos en cuencas aforadas. Antes de empezar tenemos que ver cómo se forma un escurrimiento. Como podemos ver en la imagen, un escurrimiento se forma a partir de una precipitación. Anteriormente habíamos visto cómo era la forma de caer de la precipitación. En esta ocasión se forman a través de la lluvia. La lluvia cae y forma un escurrimiento. Ahora, ¿este escurrimiento de qué depende? Depende de varios factores. Por ejemplo, la posición en la que se encuentra la lluvia o el tiempo en el que la lluvia esté. Otros factores son la dirección y la velocidad de la tormenta. Si tienen una velocidad, pues podría decirse buena, un escurrimiento va a ser abundante, pero si tiene una velocidad pequeña, el escurrimiento va a ser deficiente. ¿Qué pasa en los escurrimientos? En los escurrimientos podemos notar que una cantidad de agua fluye, pero también podemos saber la cantidad de agua que fluye en un determinado tiempo. A esto le llamamos caudal. Esos caudales nosotros los podemos medir de diferentes maneras. Nosotros les podemos llamar aforos a medir la cantidad de agua que lleva una corriente en un determinado tiempo. O sea, cuánta agua pasa en un determinado tiempo, cuánta agua en nuestro escurrimiento. Estas medidas las podemos encontrar en dos, en medidas directas y en medidas indirectas. ¿De qué tratan? Las medidas indirectas pues son llegar prácticamente al escurrimiento, a la corriente, llegamos a la corriente y con un aparato medimos el caudal. Para posteriormente podemos saber ya, con el aparato podemos saber ya el caudal, o con una serie de procedimientos con ayuda del aparato podemos conocer el caudal. En cambio las medidas indirectas solo medimos el nivel del agua. A partir de ese nivel del agua podemos conocer el caudal. Vamos a ver primero las mediciones directas. El primer aforo es con molinete. Esa es una medida directa. ¿Qué hace el molinete? Lo podemos observar. Lo colocamos en una sección de la corriente y la corriente, pues como sabemos, está fluyendo y va a hacer que gire nuestro molinete. ¿De qué nos va a servir esto? Ok, hay distintos tipos de molinete. Hay molinetes modernos y molinetes pues ya muy viejitos. Entonces, los molinetes viejitos, por así decirles, solo van a medir las vueltas que da en un determinado tiempo. Ok, por ejemplo, lo ponemos y va a dar, ¿qué serán? 25 vueltas en 5 segundos. En cambio, los modernos ya hasta te dan el caudal. Prácticamente nada más es llegar, poner el molinete y solito calcula el caudal. Pero esos son aparatos ya muy modernos. Ok, pero si tenemos un aparato viejito, lo que hacemos es poner el molinete, descubrir la velocidad y medir el área transversal. ¿Para qué? Sabemos cuál es la fórmula del caudal, que es velocidad por área transversal. Otro método es el método volumétrico. Este método, pues, por decirse, es el más sencillo, porque solo nos vamos a ir a parar a donde está nuestra corriente y vamos en un recipiente graduado, lo vamos a colocar y vamos a ver cuánta agua almacena en determinado tiempo. Como podemos observar en la imagen, aquí viene una corriente y llenamos una cubeta con un volumen pues conocido y medimos el tiempo en el que se llena. Por ejemplo, podemos igual hacer este método en nuestra casa, no es necesariamente exclusivo de las corrientes. Podemos descubrir nuestro volumen de agua que cae en nuestra llave del baño o en nuestra llave de donde lavamos la ropa, solo con una cubeta graduada. Vamos y medimos el tiempo en el que tarda en llenarse esa cantidad de agua. Así obtenemos un caudal. Los aforos químicos, estos en particular son muy peculiares porque arrojan sustancias, prácticamente arrojan pues, las sustancias en lo alto de la cuenca
o en lo alto del escurrimiento o de la corriente y se van hasta la parte más baja y ahí analizan el agua. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, esto analiza el diluyente que contiene la corriente. Así podemos tomar las muestras y analizar para posteriormente calcular un caudal. Los aforos flotadores, con este método solo es calcular la velocidad a través de flotadores. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, con los flotadores calculamos la velocidad, podemos apreciar la velocidad. Ojo, aquí con este método no vamos a recuperar nuestro flotador. La mayoría de veces los flotadores se quedan ahí en la corriente. Entonces, sabiendo la velocidad, nosotros conocemos esta fórmula ya, ¿no? En hidráulica la hemos visto, que es el área del caudal. Entonces, midiendo la sección transversal podemos sacar su área y ya con la velocidad previamente vista a través de nuestros flotadores podemos determinar nuestro caudal. También está la medición indirecta. La medición indirecta, primero vamos a ver por estaciones limnimétricas y limnigráficas. ¿De qué se trata las limnimétricas? Se trata de escalas graduadas en centímetros. Esta puede ser en centímetros, milímetros o metros. Va a depender mucho de la profundidad de la corriente. Como se muestra en la imagen, las vamos a poner sujetas al suelo, a diferente altura. Por así decir, escalonadas. Vamos a poner a diferente altura y ¿de qué nos va a servir? Ok, en este tipo de estaciones, un aforador, o sea, que aforador significa el que hace los aforos, va a ir diariamente a ver cuál es el nivel del agua y los va a anotar. Gracias a estas limnimétricas podemos ver el agua, la altura del agua. Ahora los limnígrafos miden el nivel graduado con un registro, o sea, prácticamente hace lo mismo, pero ahora en vez de hacerlo manualmente, o sea que un aforador vaya a verlo diariamente, esto va a ser una gráfica. Como recordemos en la unidad 2 de precipitaciones vimos el pluviógrafo, que el pluviógrafo determinaba la cantidad de agua que caía y la graficaba. Ahora no va a graficar la cantidad de agua que pasa, sino que va a graficar las alturas de agua que están en esa corriente. ¿De qué nos va a servir esto? Aquí ya viene algo interesante. Aquí ya viene lo de escurrimiento en cuencas aforadas. ¿Por qué? Porque podemos, a partir de aforos previamente hechos o aforos ya realizados, nosotros podemos encontrar diferentes datos. Podemos utilizar esos datos para una actualización o podemos utilizar aquellos datos para resolver nuestros problemas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, las curvas de gasto. Para obtener esta curva, nosotros tenemos que haber hecho previamente aforos para determinar el caudal de ciertas corrientes. Entonces, esto nada más medía la altura, como les expliqué, nada más medía la altura del agua. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Ok, aquí entra la curva de gastos. Aquí, a partir de la curva, vamos a encontrar los gastos con esta curva, pero para hacer esta curva, como les digo, tienen que haber aforado previamente para realizar esta curva. No es nada más de usar una curva y ya, no. Cada corriente tiene su propia curva. Entonces, los aforos previamente hechos, aquí ya los ponemos en práctica.